Sé que el tema de visita de muertos es un cliché. Solemos escucharlo por todas partes, ya sea por internet, a través de los amigos, y claro, no puede faltar nunca la historia contada por los abuelos. Pero, aunque cliché, les aseguro que no me van a creer. Pero igual, les voy a contar de todas formas, porque esto, en realidad me sucedió. Fue hace mucho tiempo, cuando tenía unos 20 años. En aquellas épocas vivía con mis padres y mi hermana en una casita modesta en el campo, en un barrio donde todos nos conocíamos y las puertas casi nunca se cerraban con llave. Esa tarde nos dieron una triste noticia. Mi tío Ramón, el hermano mayor de mi papá, había fallecido. No era algo inesperado porque llevaba meses enfermo, pero eso no hacía la noticia menos dolorosa. Mi papá no era de los que demostraba mucho sus sentimientos, pero yo lo conocía bien. Se notaba en su mirada, en la forma en que se quedó en silencio después de recibir la llamada. Esa noche, como era costumbre, el cuerpo de mi tío sería velado en casa de mi abuela. Los vecinos llegaban con café, pan, sillas y velas. Todos ayudaban. Mi mamá quería ir de inmediato, pero por alguna razón que ya no me acuerdo, mi papá decidió que mejor iríamos al día siguiente temprano. Así que nos quedamos en casa, intentando descansar, aunque la tristeza se percibía en el ambiente. No vi la hora, pero calculo que hayan sido a las 11 de la noche, cuando se escuchó 3 golpes en la puerta. Fueron golpes secos, pausados, como si quien llamaba no tuviera prisa. Nos miramos entre todos extrañados. A esa hora nadie visita, menos en un día así. Mi papá se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Era una puerta vieja de madera con un pequeño vidrio en el centro, cubierto con una cortina. Lo vi asomarse con cautela y quedarse quieto. ¿Quién es?, preguntó mi mamá desde la sala. Mi papá tardó unos segundos en responder. No hay nadie. Aún así, abrió la puerta y salió a la calle. Miró hacia ambos lados y regresó adentro con el rostro de preocupación. Habrán sido unos chamacos molestando, dijo, aunque su tono no era convincente. Volvimos a sentarnos sin darle mayor importancia, pero unos minutos después, los golpes se repitieron. 3 golpes firmes con la misma pausa entre cada uno. Mi hermana se abrazó a mi mamá. Yo me levanté por instinto, pero mi papá levantó la mano indicándome que no lo hiciera. No abras, dijo en un susurro. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podíamos respirar. Nadie se movió. Esperamos un rato, pero los golpes no volvieron. Esa noche dormimos inquietos. Yo tenía la sensación de que en cualquier momento volverían a tocar la puerta, pero no pasó. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y fuimos a casa de mi abuela para acompañar a la familia en el entierro. Cuando llegamos, el ambiente estaba cargado de tristeza. Mi abuela, con los ojos hinchados de tanto llorar, nos recibió con un abrazo. Mi papá pidió un momento a solas con su hermano antes de que cerraran el ataúd. Cuando entró al cuarto, lo escuché sollozar bajito. Nunca lo había visto llorar antes. Fue en ese momento, mientras esperábamos, que mi abuela nos hizo una pregunta que nos dejó fríos. ¿A qué hora llegó Ramón en su casa anoche? Mi papá levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo que a qué hora llegó? Anoche, antes de morir, dijo que quería despedirse de ustedes. Dijo que, aunque no podía hablar, quería verlos una última vez. Nos quedamos en silencio. Nadie dijo nada, pero todos pensamos lo mismo. Esa tarde, después del entierro, volvimos a casa. Todo estaba en orden, salvo un detalle: la puerta. En el marco, justo al lado de donde alguien tocaría para llamar, había algo extraño. 3 pequeñas marcas paralelas, como si alguien hubiera apoyado los dedos con fuerza. Mi papá se quedó mirando la madera con el ceño fruncido. No dijo nada, solo salió al patio. Tomó una lija y comenzó a borrar la marca. Luego pintó el marco como si nunca hubiera habido nada ahí. Cuando llegó la noche, el ambiente en la casa se sentía distinto. No sé cómo explicarlo, no era miedo, pero sí un respeto silencioso.
como si todos supiéramos, sin la necesidad de decirlo, que lo que pasó la noche anterior no había sido una coincidencia. Con el tiempo dejamos de hablar del tema, pero durante años, cada vez que alguien toca la puerta en la madrugada, aunque fuera el viento o un gato callejero, todos despertábamos y esperábamos en silencio, con la respiración contenida, a ver si alguien entraba. ¿Qué tal, amigos del auditorio? Me llamo Luis Andrade y me da gusto poder compartir esta experiencia con ustedes. Y espero que la pasen bien, así como yo contándola. Crecí en un pueblo rural de Jalisco y en mi juventud, en los años 70, todo era distinto. Las calles eran de tierra, las casas eran bajitas y por las noches se escuchaban más grillos que motores. En esa época, para ir de mi casa al centro del pueblo, habían dos rutas. Una era por la calle principal, más larga pero iluminada. La otra era un atajo por un camino de terracería que pasaba junto a unos potreros viejos y un pequeño bosque. Todos lo conocíamos como el Camino del Molino Viejo, aunque en el lugar ya no quedaba ni molino ni nada. Y claro, este sendero tenía fama. Decían que por ahí caminaba un alma en pena que se aparecía en las noches, sobre todo si andaba solo. Lo decían las señoras grandes, las que varían la calle al amanecer y ponían veladoras en las ventanas. Nosotros, los jóvenes, nos reíamos, decíamos que eran cuentos para asustar. Yo también pensaba eso. Tenía unos 18 años. Esa noche regresaba de casa de mi amigo Toño. Él vivía del otro lado del pueblo. Habíamos estado escuchando música, jugando dominó y tomando un par de cervezas. Se me fue el tiempo y cuando salí, ya eran más de la 1 de la madrugada. Pensé en irme por la calle larga, pero la idea de caminar más de 20 minutos solo, con frío y sueño, me dio flojera. Así que me fui por el atajo, el famoso Camino del Ánima. Al principio todo estaba en calma. La luna estaba llena, lo suficiente para ver por dónde caminaba. Escuchaba mis propios pasos sobre la tierra suelta, el ruido de los árboles moviéndose con el viento y algún perro lejano ladrando. Pero apenas crucé la mitad del sendero, algo cambió. El aire se volvió más frío, más denso, como si el ambiente me empujara hacia atrás. No era viento, era otra cosa. Sentí un escalofrío de esos que te recorren la espalda y no te avisan. Seguí caminando, un poco más rápido. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No eran pasos, era como un arrastre, algo rozando la tierra, lento, detrás de mí. Me detuve, miré hacia atrás y no había nadie. Pensé que eran mis nervios, así que respiré hondo y seguí. Pero el ruido volvió, esta vez más cerca, y junto con eso una sensación que alguien me miraba. No como cuando alguien te mira desde lejos, no, eso no, era como si algo estuviera justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Fue ahí cuando lo escuché, una voz bajita, ronca, como si hablara con la garganta cerrada. ¿Por qué me dejaste? Me quedé congelado. Esa voz era claramente de una mujer, pero no sonaba viva, no sé cómo explicarlo, pero no era una voz común, era como un lamento. No volteé, algo dentro de mí me dijo que no debía mirar. No corrí, pero caminé tan rápido como pude, sin dejar de repetir oraciones en mi cabeza. Santa María, Madre de Dios, líbrame de todo mal. Una y otra vez. Ya podía ver las primeras casas del fondo, donde empezaba la calle de la iglesia. Sabía que si llegaba a la casa de los Hernández, estaba fuera de peligro. Así que apreté el paso, pero sentía que algo me seguía todavía. Cuando por fin salí del sendero y pisé empedrado, me detuve y miré hacia atrás. Todo estaba vacío, pero el aire seguía helado. No esperé más y corrí a mi casa. Toqué la puerta con fuerza. Mi papá, medio dormido, me abrió la puerta. Me miró fijo. Yo estaba pálido, sudando frío. «Te fuiste por el camino viejo, ¿verdad?», me preguntó sin rodeos. Asentí sin poder hablar. Él no me dijo nada más. Cerró la puerta, se persignó y me pidió que no volviera a hacerlo nunca más. Al día siguiente no quise contar nada, ni a mi mamá ni a Toño. Me quedé callado por muchos años, hasta ahora. Unos días después le pregunté a don Aurelio,
un vecino que conocía todas las historias del pueblo. Me dijo que hace muchos años una mujer había sido privada de su vida por su prometido cerca de ese camino la noche antes de su boda. Desde entonces, según él, su espíritu vagaba por ahí, buscando a quien le había traicionado. No sé si es verdad, pero desde esa noche nunca más pasé por ese sendero, y cada vez que alguien me habla del camino del ánima, me entra ese mismo frío, como si el recuerdo me tocara otra vez los hombros. Hay cosas que uno nunca olvida, y hay caminos que, aunque parezcan más cortos, no valen la pena. Mientras nos damos un suspiro y usted va por un vaso de agua, me gustaría invitarle a suscribirse al canal. Y si las historias aquí narradas le está inquietando, un like al video nos ayuda muchísimo y nos indica que estamos bien encaminados. Ahora sí, continuamos. A veces ustedes creen que todo lo que uno cuenta es puro cuento, pero hay cosas que me han pasado que ni yo mismo me explico. Y esta que les voy a contar es una de esas. No sé si me crean, pero no necesito que lo hagan. Solo escuchen. Soy Gerardo González y esta es mi historia. Era el año 1963. Yo tenía 16 años y vivía con mis padres en una finca pequeña en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, en un corregimiento llamado San Pedro de la Sierra. Nuestra casa era sencilla, de tabla y techo de zinc, con un patio grande y un maizal que mi papá sembraba detrás, pegado al monte. En esa época no había electricidad ni agua corriente. Todo se hacía con las manos y con paciencia. Recuerdo que una tarde, ya cayendo el sol, fui a buscar unas mazorcas para pelar. Me metí por los surcos del maizal, con la costalita al hombro, tranquilo, escuchando los grillos y los pájaros. Y fue ahí donde lo vi por primera vez. Entre las matas altas, parado casi escondido entre las hojas, había un ser bajito. Tendría yo creo unos 60 o 70 centímetros de alto. Vestía con algo que parecía ropa sucia o vieja, como un saco corto, y tenía un sombrerito de paja. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, grandes como de niño pero llenos de una picardía que me erizó la piel. No parecía asustado, al contrario, me miraba fijo, como burlándose. No supe qué hacer, me quedé quieto. Pensé que era un niño del pueblo jugando, pero no, ese no era ningún niño. No sé cómo, pero di un paso hacia él y simplemente desapareció. Se desvaneció ante mis ojos. No salió corriendo ni se agachó, simplemente ya no estaba. Sentí un frío en la espalda, solté la costalita y salí corriendo a la casa. Mi mamá, doña Clara, me miró raro cuando le conté y me dijo: no digas eso por ahí, que esos cuentos espantan a la gente. Pero si lo viste, no te burles. A esos seres hay que respetarlos. Pasaron unos días y yo traté de olvidarlo, pensando que tal vez fue mi imaginación, pero después empezaron a pasar cosas muy raras en mi casa. Las gallinas amanecían con las plumas alborotadas, como si algo las hubiera correteado toda la noche. A veces aparecían lejos del corral y una vez incluso se perdieron. Los perros ladraban hacia el monte como locos, especialmente de madrugada. Había noches en que escuchábamos risas bajitas detrás de la casa, como si alguien se escondiera. Mi papá pensaba que era un animal, pero yo sabía que era otra cosa. Una mañana, como era costumbre, bajé al arroyo. Llevaba mis cántaros para traer agua. El ambiente estaba tranquilo y el sol apenas salía por encima de los árboles. Era muy temprano. Cuando me agaché para llenar mi recipiente, me llevé un gran susto, pues aquel hombrecito andrajoso con sombrero de paja estaba ahí. Lo vi reflejado en el agua. Ahí estaba, a la orilla contraria, agachado también viéndome. Él sonreía y dejó ver sus dientes. Eran chiquitos como de leche. No me moví. Le dije bajito: ¿qué quieres? Él solo se echó a reír y se metió entre los árboles. No lo volví a ver ese día. Después de eso las cosas empeoraron. Los perros se enfermaron y varias gallinas dejaron de poner. Mi papá estaba bravo, decía que alguien nos estaba haciendo brujería. Pero mi abuela, la señora Teófila, vino desde el otro lado de la sierra a visitarnos
y cuando le conté lo del duende, se puso seria. Ese no es malo si uno no se mete con él, pero andan molestos desde que empezaron a tumbar monte por aquí. Esas tierras eran suyas desde antes que nosotros llegáramos. Mi abuela, luego de decirnos esto, nos dio unas oraciones, unas ramas de ruda y albahaca, y nos dijo que hiciéramos un rezo detrás del maizal, justo donde yo lo vi la primera vez. Lo hicimos como ella dijo, quemamos incienso, dejamos un poco de comida y rezamos en voz alta. Después de eso, todo se calmó. Las gallinas volvieron a poner, los perros se curaron, y no volvimos a escuchar risas ni a ver sombras. Nunca supe qué pasó con ese duende. Algunos dicen que se fue para otro lado, otros que se escondió más profundo en la sierra. La verdad, nadie lo volvió a ver por años. Pero en 2005, cuando vivía en el pueblo, escuché en la radio local que una señora en Pueblo Bello juraba haber visto un duende cerca de su finca, en un maizal. Lo describió igualito al que yo vi, chiquito con sombrero y una sonrisa burlona. Me quedé frío. No sé si era el mismo, pero algo dentro de mí me dijo que sí. A veces pienso que esos seres no se fueron, solo están esperando que dejemos de invadir lo que era suyo. Y si vuelven, no será por maldad, sino porque ya no tienen dónde estar. Así que si algún día estás en el campo y ves algo moverse entre las matas, no te rías, no grites, solo respeta, porque uno nunca sabe quién está mirando desde el monte. Me llamo Margarita Zambrano y lo que voy a contar no es un sueño, ni una exageración. Ojalá lo fuera, pero pasó, y lo recuerdo como si fuera ayer, aunque ya hayan pasado más de 50 años. Yo nací en un pueblo pequeño llamado El Palmar, metido entre cerros y cafetales. Las casas eran de bareque, las calles de tierra y las noches se escuchaban más grillos que voces. Todo era tranquilo, salvo por un lugar que nadie se atrevía a cruzar solo, la loma del encino. Ahí crecía un árbol enorme, antiguo como el mismo pueblo. Le decían el encino del diablo. Estaba torcido con ramas largas que parecían dedos y una copa espesa que apenas dejaba pasar la luz. Nunca daba flores ni frutos, pero tampoco se secaba. Y decían que ahí pasaban cosas muy extrañas. Desde niña escuché historias que parecían sacadas de un cuento de terror, de esas historias que se cuentan en casa de los abuelos. Contaban que en las madrugadas se veían luces danzando entre sus ramas, que unas aves negras, más grandes que los gavilanes, se posaban sobre él y no emitían ningún sonido alguno. Otros más avesados aseguraban haber visto a un hombre vestido de negro, columpiarse sobre las ramas más gruesas del árbol, con una risa ahogada que helaba la sangre. Ese hombre, decían, era el mismísimo diablo. Mi abuela decía que ese árbol estaba cargado y que lo mejor era no mirarlo de frente por mucho tiempo. Yo me reía, pensaba que eran historias viejas para mantenernos lejos, hasta que lo vi moverse. Y no como se mueven los árboles con el viento, no, se movió porque quiso moverse. Fue en el 69, justo antes de cumplir 20 años. Esa tarde había ido a dejarle pan a mi tía Rosalía, que vivía más arriba del pueblo. Al regreso, ya cayendo la tarde, tomé el atajo por la loma. Nadie lo usaba, pero yo iba con prisa y no quería rodear. Al pasar junto al encino, algo me detuvo. No sé qué fue exactamente, tal vez el silencio. Todo estaba callado más de lo normal, ni pájaros, ni grillos, ni viento. Me dio un escalofrío, pero no quise hacerle caso. Fue entonces que lo escuché, como un crujido, pero no de ramas secas, era un movimiento lento, arrastrado. Miré al árbol y vi que una de sus ramas, la más baja, se doblaba hacia mí, como si tratara de alcanzarme. Me quedé paralizada. Y luego, lo más espantoso, empezó a murmurar. No eran palabras claras, era como un susurro mezclado con hojas secas, como si alguien hablara desde dentro del tronco. No entendía lo que decía, pero sonaba triste y al mismo tiempo molesto, como si se quejara. Me entró un miedo que nunca había sentido. Sentí que si no me movía en ese momento, algo malo iba a pasar. Corrí y no miré atrás. Llegué a casa con las piernas temblando. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, y yo solo le dije que había tomado el atajo y no me había gustado. No dije más.
Pero no fui la única. A los pocos días, don Eulogio, un campesino que pasaba por ahí con su burro, regresó pálido diciendo que el árbol le había respirado encima. Otro joven dijo que vio los ojos de una lechuza brillando en su tronco, pero que al acercarse, la lechuza desapareció. El pueblo se llenó de miedo y aunque nadie lo decía muy alto, muchos querían que lo talaran, pero nadie se atrevía. Y cuando las ramas comenzaron a extenderse hacia el camino, como si quisieran atrapar a quien pasara, decidieron cortarlo. Un grupo de hombres encabezados por el más viejo del pueblo fueron una mañana con machetes, sierras y una cruz bendita. Tardaron horas. El árbol no caía fácil, la motosierra se atascó varias veces y más de uno juró escuchar gritos mientras lo cortaban, pero al final cayó. Lo partieron en pedazos, lo quemaron y rezaron durante 3 días seguidos en la loma. Desde entonces, el lugar se volvió más tranquilo. Nadie volvió a ver luces, ni aves, ni sombras, pero algo quedó, una sensación extraña, como si el aire en esa parte del cerro pesara más. Hoy en día ya nadie recuerda bien cómo era el árbol, solo queda un claro, cubierto de monte y silencio, pero los más viejos del pueblo, los que todavía quedan, no pasan por ahí. Los animales lo rodean, como si supieran algo que nosotros olvidamos. Yo a veces subo, no para retarlo, sino para recordar. Me paro a unos metros y miro el lugar donde estuvo el árbol. Todavía siento algo. No es exactamente miedo, es más bien respeto. Porque aunque ya no está, el árbol dejó su presencia allí, como si la tierra misma lo extrañara, o como si algo de él hubiera quedado bajo el suelo. Y uno lo siente.